La semana pasada empezamos una serie sobre la iglesia y quiero mostrarles el gráfico porque algunos de ustedes no lo vieron. El gráfico quiere comunicar precisamente que la iglesia muchas veces no parece lo que realmente es. Hay errores de ortografía en la iglesia. Y la semana pasada estudiamos el Salmo 87, les invito a ver y escuchar esa exposición en nuestro canal de YouTube, pero hoy vamos a responder la pregunta: ¿qué es la iglesia? Mateo 18, capítulo 18, verso 15 al verso 20, dice así la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, por favor, ayúdanos a entender tu palabra. ¿Cómo es posible que vasos de barro, hombres y mujeres con pensamientos tan perversos como nosotros, seamos llamados la niña de tus ojos, tu especial tesoro, tu familia, tu edificio, tu cuerpo? Nos impresiona eso, Señor, que tú hagas habitar tu presencia para que el mundo te vea a través de hombres y mujeres como nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que ya somos, y afianza profundamente las enseñanzas que hay en tu palabra y que compartiremos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Algunas cosas parecen ser, pero no lo son. Yo me acuerdo una vez que estaba yo en otra ciudad y había un letrero allá a la distancia, grandísimo, que decía: solo por hoy descuentos del 70%. Mi esposa y yo corrimos. Cuando nos acercamos al letrero y al local, al establecimiento comercial, notamos que el letrero tenía sus 3 o 4 años y era un letrero viejo y que ponían todos los días. Algunas veces lo que describe alguna situación no es realmente lo que es. A veces usted escucha universidad y ve toda la lista de carreras y usted se pregunta: ¿realmente es una universidad? Con esos letreros rimbombantes que hay hoy en día. Hay iglesias que no parecen ser una iglesia porque no son una iglesia. Mi meta esta mañana es que miremos la definición bíblica de lo que es una iglesia, para que a la luz de eso usted considere su participación de ahora y del pasado, y la comprensión que influye su vida con respecto a una correcta definición de iglesia, como la pareja que ha compartido especialmente por algunos meses, han salido, han compartido, se han conocido, y en un momento paran y se preguntan: ¿y nosotros qué somos? Dos cosas vamos a hacer esta mañana. La primera es decir qué no es la iglesia, y en segundo lugar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Vamos a decir 4 cosas ahí. La iglesia no es una experiencia o una actividad. La iglesia no es un edificio o un lugar. La iglesia no son los pastores ni los ministerios proeclesiásticos. Primero, la iglesia no es una experiencia o un conjunto de actividades.
Para algunos la iglesia es sencillamente un momento cada semana o una experiencia cultica. A veces nosotros les decimos, para evitar que entiendan mal el cristianismo no es una religión o una institución, sino una relación personal. Y con eso aclaramos algo, afirmamos que la persona puede entrar en una relación personal con Cristo, pero también decimos algo que no es correcto, y es que la persona se queda pensando que por personal es individual, entonces cada cual arma su propio combo, escogiendo de doctrinas, prácticas y cosas su propia experiencia de iglesia. Una cosa que tenemos que decir es que el cristianismo sí es personal, pero no es individual. Cuando alguien se vincula genuinamente a Cristo, se vincula entonces también a su pueblo. Y algunas de esas personas citan Mateo capítulo 18, precisamente como texto que hemos leído en el verso 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces la pregunta cabría decir es que cuando 2 o 3 nos encontramos en casa para compartir algo de la palabra, para pastorearnos y edificarnos, allí podemos decir que eso es una iglesia. Hay una diferencia entre lo que es una iglesia y un grupo de estudio bíblico en mi casa que tengo con unas amigas o con unos amigos. Notaremos en el texto que hemos leído hoy, lo vamos a observar un poco más adelante, si bien no exhaustivamente, que el texto describe no solo personas que se reúnen ocasionalmente y que por eso manifiestan la presencia de Cristo al mundo, cuando quiera que se reúnen en sus casas, en los grupos de casa, o se encuentren en la estación de metro para compartir, pero es claro por nuestro pasaje que hay un compromiso vinculante entre estas personas. Ese compromiso tiene unas características de autoridad absoluta. Verso 18: todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en la tierra, en el cielo. Todo lo que ustedes aten en la tierra, desaten en la tierra, queda desatado en la tierra y en el cielo. Estamos hablando de personas que se han comprometido, que han expuesto su vida. De hecho, que por eso es que se llaman la atención. El texto describe una situación en la que un hermano ha ofendido y le llama aparte en privado, y si no, con 2 o 3 más, 2 o 3, y después van a la iglesia. Y de hecho, la iglesia, si esta persona no se arrepiente, le considera que es un incrédulo o aún un renegado. La iglesia no es una experiencia, aunque hay muchas experiencias en la iglesia, y no es una actividad, aunque hay muchas actividades en la iglesia. La iglesia no es una actividad dominical. Y cuando decimos que el domingo fui a la iglesia, yo creo que decimos algo correcto, pero decimos algo que no estamos entendiendo bien. Que no es que se trata que fuimos a un lugar, sino que nos expresamos en ese lugar como iglesia. La iglesia no es una experiencia de domingo con otras personas. En segundo lugar, la iglesia no es un edificio o un lugar especialmente designado. Eso es la figura gramatical o literaria que se llama la sinécdoque, donde una cosa se usa para describir una situación global o de mayor contenido, como cuando dice yo me voy para la casa y estoy pensando en hogar y en familia. Cuando Pablo en Hechos capítulo 9 dice perseguía a la iglesia, él no estaba persiguiendo un edificio, ni siquiera es porque los encontraba en un edificio, él iba donde estuviera. Cuando Jesús le dice a Pablo en Hechos 9, ¿por qué no le dice persigues a la iglesia? Sino porque me persigues a mí. Esas personas no son un edificio, una institución, sino el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. No debemos llamar a nuestro lugar de reunión templo. Algunas personas dicen voy al templo. Eso es un lenguaje del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Corporativamente somos el templo, y si alguno destruye el templo de Dios, cuidado los que ofenden y maltratan a la iglesia. Él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y unas páginas más adelante, en 1 Corintios 6,
18 y 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y ahí nos está diciendo que ya no solo corporativamente somos el templo, sino que individualmente cada creyente es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La iglesia no es un edificio, son hombres y mujeres. No importa el tamaño del lugar en el que se reúnan. Un grandísimo edificio, un pequeño edificio, no importa cuántas personas estén allí, si bien uno podría pensar que debe haber un mínimo de personas. La iglesia no es una actividad y una experiencia, la iglesia no es un edificio. En tercer lugar, la iglesia no son los pastores o los líderes. Hay creyentes que piensan que guardar una relación especial con los pastores les hace ya de por sí ser parte de la iglesia. Y yo no quiero que me entiendan mal, es cierto que la palabra de Dios nos indica que debemos honrar a los pastores. Y si ustedes son rápidos para buscar en la Biblia, les rogaría que busquen en Hebreos capítulo 13, y hoy vamos a pasar por varios textos y cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Evidentemente los pastores tienen lugar diferente y hablaremos después un poco más de quiénes dirigen la iglesia, pero aquí es, acuérdense, está bien que honres y bendigas a los pastores. Verso 17, ya no es solo acuérdense, el verso 17 es obedezcan a sus dirigentes o pastores, sométanse a ellos. La palabra de Dios te ordena someterte a los pastores siempre y cuando ellos estén sometidos a la palabra de Dios, porque no hay autoridad sin sumisión. Y el verso número 24, un dato muy curioso que ordena al final la epístola de Hebreos: saluden a todos sus pastores o dirigentes, porque hay personas que por la lucha que han tenido con la autoridad se pueden abrazar a todo el mundo en la iglesia, pero nunca quieren estar cerca del pastor. Entonces está bien, los pastores tenemos algún honra, algunas responsabilidades, pero quiero decir esto: los pastores no somos la iglesia, ni somos más hermanos que otros, solo tenemos una diferente función. Claro, Santiago, unas páginas más adelante, capítulo 3, deja claro que los pastores merecemos un castigo más severo cuando cometemos errores. Santiago 3:1, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad, pero somos tan hermanos como los demás. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que usted viene un domingo para la iglesia en su bicicleta, en su moto, en su carro, montado en el metro. 10 de la mañana domingo, y ve al pastor en la ciclovía con su pantalonetita, sus tenis. 10 de la mañana, el pastor está en la ciclovía, muy saludable, ¿no?, haciendo ejercicios, y usted dice: eso es vergonzoso, el pastor debería estar en la iglesia. Y evidentemente es vergonzoso porque está dando un mal ejemplo y debe ser juzgado. Pero si es un hermano como los demás, ¿qué tal? Si usted viene a la iglesia domingo 10 de la mañana y ve un hermano, otro hermano de la iglesia, que está en la misma ciclovía haciéndose, muy saludable hacer los ejercicios, haciéndose ejercicios, decir: ay no, de pronto el hermano está muy cansado. Si entendemos que somos cuerpo de Cristo, el uno debe recibir la misma reprensión que recibe el otro, porque en el texto de nuestra liturgia de hoy hemos leído:
no dejando de congregarte. Tú necesitas estar con la iglesia en la celebración pública de la adoración y la predicación de la palabra de Dios. Los pastores no somos la iglesia, somos uno de los miembros de la iglesia. Eso se nota más quizás en otro ejemplo. Imagínate que tú pides una cita con el pastor y encuentras que el pastor, por alguna situación, ha delegado a un hermano que él considera que tiene sabiduría de Dios para atender el caso que tú vienes a consultar. Tú llegas, yo tengo cita con el pastor, y encuentras que la cita te la da otro hermano para consejería bíblica. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo tomas? Quiero leerles este texto en Romanos capítulo 15, verso 14, donde es evidente que Pablo en su comprensión de iglesia piensa que los hermanos deben llegar, en este caso han llegado, a tener bondad y conocimiento y capacidad suficiente para instruirse los unos a los otros. Romanos 15, 14. Por mi parte, Pablo hablándole a la iglesia de Roma, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse los unos a los otros. Bueno, eso quizás ustedes lo van a ver mucho más claro. Esto que los pastores no somos de la iglesia. Si van a Efesios capítulo 4, un texto que debemos citar continuamente en la iglesia cristiana, porque con esta jerarquización que ha llegado a tener la iglesia, es muy importante recordar esta escritura. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12, espero que algunos de ustedes inclusive la memoricen. El mismo, dice Efesios 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, la Reina Valera dice la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Pregunta: ¿quién hace la obra de servicio, la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Quién la hace? ¿El pastor? No. La hacen los miembros de la iglesia. Leamos de nuevo. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Los pastores y maestros capacitamos al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Me van a entender? Es cuando un hermano ha caído en un pecado y usted sabe, yo no espero que usted diga, los pastores deben hacer algo con ese miembro de iglesia. Yo espero que usted diga, los pastores deben capacitarnos para nosotros saber qué hacer con ese miembro de iglesia. ¿Me vamos a entender? Porque aquí es claro que nuestra función es capacitarlos a ustedes para que ustedes cumplan con el servicio del reino de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Algo de ese servicio se da intramuralmente en lo que representa este lugar, pero mucho de este servicio por la gloria de Dios se da en todas las cosas que nosotros hacemos en cada rincón de la vida. La iglesia no es una experiencia o una actividad. La iglesia no es un edificio o un lugar. La iglesia no son los pastores, aunque ellos deban ser honrados y tengan una función especial. La iglesia somos todos nosotros, hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero, quienes todavía pecamos y estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo. Ahora voy a decir una cosa que es más polémica y que me pregunto si el tiempo nos va a dar para llegar al final de la exposición hoy. Si no la partimos y seguimos la otra semana. La iglesia no es un ministerio proeclesiástico. Un ministerio proeclesiástico es un ministerio de servicio cristiano. Para quienes esto les suena raro, les voy a explicar que es un ministerio proeclesiástico. Primero les voy a decir que nosotros aquí en nuestra Medellín preferimos el término proeclesiástico porque antiguamente decíamos paraeclesiástico y vivimos esa época en que todo lo para representaba raíces o vínculos con el narcotráfico, la violencia, el paramilitarismo, etc. Entonces me pareció que muy sabiamente decidimos cambiar el término en nuestra ciudad. Todavía en inglés se dice paraeclesiástico.
Los ministerios paraeclesiásticos o proeclesiásticos positivamente representan avanzadas del reino de Dios donde una iglesia local no puede llegar. Ejemplos para que entendamos. En nuestra ciudad tenemos el Seminario Bíblico de Colombia, precioso ministerio donde se capacitan pastores, teólogos, profesores de teología, líderes de otros ministerios proeclesiásticos y hermanos que son llamados a enseñar en su congregación y quieren estudiar teología más formalmente. Es además de eso una universidad preciosa. En ese ministerio proeclesiástico participan hermanos de nuestra congregación y muchos de nosotros hemos sido capacitados allá y algunos hemos tenido el privilegio inclusive de enseñar allí. En nuestra comunidad hay más o menos 16 ministerios proeclesiásticos representados. Mire pues, en ellos sirven hermanos de nuestra iglesia. Nosotros estimulamos, queremos, proyectamos que nuestros congregados participen en los ministerios proeclesiales de la ciudad. De hecho, en 9 de esos ministerios hay hermanos de nuestra congregación que son parte de los cuerpos directivos. Les estoy hablando de ministerios proeclesiales como algo muy positivo, pero también debo decir, los ministerios proeclesiales también reflejan algo negativo. Reflejan muchas veces el descuido de la iglesia. ¿Por qué tiene que venir un ministerio proeclesial como Compasión Internacional, precioso ministerio proeclesial que está en esta ciudad, a atender los pobres de esta ciudad? Les voy a decir por qué. Porque las iglesias locales no hemos hecho nuestro trabajo ordenado por el Señor cuando dice que la verdadera piedad o religión es ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus necesidades. Entonces, hermanos de otros países tienen que mandar sus recursos, aún sus representantes, para hacer lo que la iglesia debería hacer. También negativamente, debo decir, que algunas veces, francamente, muchas veces, los ministerios proeclesiales reflejan la falta de sumisión de los que fundan o participan en esos ministerios, la falta de sumisión a una iglesia local. Debo decirlo con tristeza. Hay personas en esta ciudad que sirven en ministerios proeclesiales, haciendo cosas buenas que son usadas por Dios, pero su iglesia ni siquiera sabe qué es lo que están haciendo. No ha habido una asamblea de creyentes que los hayan enviado a hacer esa tarea. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque debo decir, una lectura seria del Nuevo Testamento nos deja ver que nadie es soldado a sus propias expensas, que los ministros en el reino de Dios son enviados, comisionados y respaldados por una iglesia local. Esto es serio, porque si usted es parte de un ministerio proeclesial, asegúrese, porque eso es corregible también, de que su iglesia local no solo sepa, sino que lo apoya a usted en el ministerio que usted está haciendo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque los ministerios proeclesiales no son una iglesia. Cuando Jesús dijo, edificaré mi ministerio proeclesial, ni las puertas del infierno prevalecerán contra el ministerio proeclesial. Es la iglesia, la agencia autorizada en el Nuevo Testamento para la realización del ministerio. Así que todos esos ministerios deben encontrar las formas saludables de conectarse ellos, sus dirigentes, sus miembros, con iglesias locales bien establecidas. El problema va mucho más allá. Para algunas personas el ministerio proeclesial es su iglesia. Es un ministerio proeclesial de estudiantes universitarios, de personas que sirven en hospitales o en cárceles. Comparten tanto con esas personas que se vuelve como un círculo de relaciones que reemplaza la iglesia. Ahí sí cabría el término para iglesia. Como que construyen su propia iglesia con los amigos cristianos de otras iglesias que hacen parte de ese ministerio. Y yo debo decir, eso no es saludable y no es la dirección
del Nuevo Testamento. La iglesia no es una experiencia, una actividad, no es un edificio, un lugar, no son los pastores o los líderes, no son los ministerios que hacen cosas muy buenas en la ciudad en nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia local? Bueno, el término iglesia no es creado en el Nuevo Testamento ni fue creado por las primeras iglesias del Nuevo Testamento, es un término que ya existía. En el libro de Hechos se usa bastante el término. El término en su idioma original quiere decir los llamados, los convocados, y se usa en el Nuevo Testamento la descripción también de asamblea, un grupo de personas que se reúnen con un propósito y que son llamados con ese propósito. Dato histórico muy importante es que las grandes confesiones históricas, los grandes catecismos y credos, a propósito, no solo católicos, la Iglesia Católica tiene sus confesiones, sus catecismos y sus credos, le informo, la Iglesia Cristiana Evangélica, desde los primeros siglos de la Iglesia, en obediencia a la instrucción necesaria del pueblo de Dios, basados en la Biblia, ha escrito catecismos, credos y confesiones. Algunos de ellos famosísimos, como el credo apostólico, que lo suscribimos los cristianos evangélicos también, aunque a usted le parezca un poco extraño, la confesión, la famosa confesión de Westminster o de Heidelberg, los cánones de Dort, la confesión belga, etc. Y quienes quieren crecer más en esto, les ruego que por favor googleen catecismos del pueblo cristiano a través de la historia, que son resúmenes de doctrina, y uno de los puntos siempre ha sido: ¿qué es la iglesia? Claro, queremos saber qué es la iglesia, en particular, qué es la expresión de la iglesia en una localidad. Les voy a leer la definición de un catecismo que estamos apreciando mucho recientemente, escrito hace unos pocos años por teólogos que han tomado diferentes catecismos históricos. De hecho, estamos pensando hacer uno de los cursos con base en este catecismo. Se llama el Catecismo de la Nueva Ciudad. Definición de iglesia, se la leo. Dios elige y preserva para él una comunidad elegida para vida eterna y unida por la fe, quienes aman, siguen, aprenden y adoran a Dios juntos. Dios envía a esta comunidad para proclamar el Evangelio y prefigurar el reino de Cristo por la calidad de su vida en común y su amor los unos por los otros. Quiero traer a colación esta mañana una definición de un pastor que lo respeto mucho, ha sido como mi mentor en la distancia. Es un hermano que no es perfecto, lo sé, no hay ningún pastor que haya terminado su proceso de santificación progresiva todavía, pero es un siervo de Dios de muy buen testimonio y usado por el Señor para la edificación de la iglesia. Me refiero al querido pastor John Piper. Esta es la definición que en sus enseñanzas bíblicas hace de la iglesia, y me parece que a los tres elementos centrales que en la historia se han descrito sobre la iglesia. Creo que con el tiempo que tenemos solo voy a hacer la introducción de esta definición y tratar de dialogar con ustedes un poco sobre ese texto, sobre esa definición a la luz de Mateo capítulo 18. También porque me parece que algunas de las cosas que he dicho hoy son como muy serias y que quizás para algunos les sacuden mucho o poco. La verdad, yo quiero que así sea, porque depende de cómo definas tú la iglesia, va a ser tu relación con Dios. Y también porque quiero al final orar, como oramos en la oración pastoral, ya por nosotros, nuestra necesidad de sanarnos y nuestra relación con la iglesia. Pero nuestro querido pastor John Piper describe así la iglesia. Creo que los muchachos me van a poner la definición ahí en pantalla, porque la vamos desglosando lentamente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, esto es, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes
debidamente constituidas. Definición de iglesia. Lo voy a leer de nuevo porque estos conceptos. La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la Santa Cena, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Esa es nuestra definición. Dos cosas voy a comentar porque lo que voy a hacer es parar aquí y, como dicen en las películas, esta historia continúa. Lo primero que voy a decir es iglesia local. En el credo apostólico confesamos la iglesia universal, y esos términos son importantes para la comprensión cuando llegamos al Nuevo Testamento, que el Señor dice: edificaré mi iglesia. Cristo amó a la iglesia, se refiere a una iglesia que es la compuesta por todos los redimidos por la sangre del Cordero en todos los lugares del planeta y en todos los momentos de la historia. Esa iglesia universal, que a veces se llama invisible, todavía no se ha reunido esa iglesia, porque ahí están los que vivieron en todas las épocas, en todos los lugares de la historia. Ahí están todos los que son y son todos los que están. Por eso se llama la iglesia invisible, que son los escritos en el libro de la vida de los salvados por la sangre del Cordero. Cuando usamos el término iglesia local es porque el Nuevo Testamento, en la mayoría de las veces, a propósito, cuando usa la palabra iglesia, se refiere a una iglesia en concreto. Díganle a la iglesia de los Efesios, díganle a la iglesia de Esmirna, díganle a la iglesia de Filadelfia, a una iglesia en un local. Por eso se llama una iglesia visible, un cuerpo de creyentes que deben, obviamente, hacer visible la iglesia del Señor, aquella por la cual Él dio toda su vida. Entonces, iglesia local, que es la iglesia en un punto geográfico, en un momento de la historia, que refleja la gracia de Dios en ellos, pero también reflejan todavía que están en el proceso de ser santificados a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia local. Hay una iglesia universal que la conoceremos y nos gozaremos por toda la eternidad, porque ahí están todos los que son, ahí no habrá cizaña, ahí habrá todos los que han sido salvados por el Señor. Esa es la iglesia del Señor gloriosa, en que estaremos para siempre en los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es la ciudad de Dios, de la que hablábamos la semana pasada. Iglesia local, iglesia universal. Quiero comentar que esta definición de iglesia pasa por los tres componentes que históricamente se definen sobre una iglesia local. En una iglesia local hay predicación del Evangelio, hay administración de las ordenanzas de los sacramentos y hay disciplina. La semana entrante hablaremos más de eso, pero esta definición recoge esas líneas de pensamiento que aparecen en las confesiones históricas de la iglesia a través de los siglos. Hay predicación del Evangelio, porque la iglesia está centrada en el Evangelio, en la predicación y la defensa de este. Y yo debo hacer una corrección, ya que en esta primera entrega de este tema estamos más buscando hacer correcciones. Algunos hoy en día no dicen yo voy a la iglesia, sino yo voy a la alabanza. ¿Fuiste a la alabanza el domingo? Porque la música ha cobrado una importancia extraordinaria en medio del pueblo de Dios. Y está bien, porque Colosenses dice cantémonos los unos a los otros. Es una orden del Nuevo Testamento el cantarnos los unos a los otros y en cantar los unos con los otros de la gracia de Dios y del poder del Evangelio. Pero a veces al decir vamos a la alabanza se está enfatizando aquello de la experiencia y se está centralizando la alabanza, cuando lo central es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta poner ese ejemplo, lo pongo con los estudiantes de predicación
generalmente, de que cuando vino la Reforma Protestante y aún hasta ahora, las iglesias católicas, las metropolitanas en particular, se construyen con una forma de cruz. Si usted hace una vista aérea, si sube un dron y desde el dron mira la forma de las iglesias o catedrales metropolitanas, es una forma de cruz. En el centro, donde convergen los dos travesaños de la cruz, la Iglesia Católica siempre pone el sagrario, que para ellos el sacrificio de Jesucristo se repite todos los días y por eso es eficaz para cualquiera, si no sea creyente, si se haya muerto. En la Reforma Protestante se quitó ese lugar de un ordenanzo sacramento y se puso allí el púlpito y la predicación de la palabra, para decir que la predicación de la Biblia es central para la vida de la iglesia. El segundo elemento que les mencionaba es la administración de los sacramentos. La iglesia cristiana a través de los siglos ha tenido solo dos sacramentos u ordenanzas, que son los que instruyó nuestro Señor Jesucristo: el bautismo y la Santa Cena. Ambos, hemos dicho, son el evangelio visible, son la predicación del evangelio visible, pero ambos representan la vinculación, el compromiso vinculante del cristiano con una iglesia local. No está mal que iglesias locales digan, en el momento en que la persona se bautiza, es miembro reconocido de la iglesia. En nuestra iglesia pedimos un curso de membresía, firmar un pacto de membresía y otros elementos, pero que finalmente están constatando lo que el bautismo representa, que es esta persona nacido de nuevo y es convertida. Así sea un bebé, pero es hermano nuestro en Cristo. Debemos caminar con Él, animarnos los unos a los otros en la fe y cumplir el mandamiento y la misión del Señor. Y la Santa Cena es la ceremonia de mantenimiento en el que volvemos a centrarnos otra vez en el Evangelio. Somos perdonados por la gracia de Dios en Cristo Jesús y anunciamos que esa sangre, ese sacrificio, una vez para siempre fue suficiente para borrar todos nuestros pecados, y nos unimos en la confesión de los pecados los unos a los otros para seguir creciendo y dejar atrás y abandonar todo peso de pecado que nos asedia. Esta definición tiene también ese factor de la administración de los sacramentos, pero en la palabra exhortación, esta definición también tiene el aspecto de la disciplina. Históricamente se ha dicho, la iglesia provee disciplina a sus miembros, y yo sé que la palabra casi siempre llega a nosotros con una sensación negativa de excomunión o de castigo, pero la idea del libro de Hebreos, cuando dice que un padre que ama a su hijo lo disciplina, y nos decía el pastor Efraín en alguna exposición recientemente que hay dos aspectos de la disciplina. Tal vez enfatizamos más ese aspecto de la corrección, pero también están las disciplinas de crecimiento, como es en el caso de las disciplinas deportivas, donde la persona está desarrollando su vida para cumplir unos propósitos. Esta definición tiene esos tres elementos. Entonces, ¿qué hemos dicho hoy para orar? Hemos dicho que no es la iglesia. Les voy a quedar debiendo más ampliación de qué es la iglesia, y esto vendrá la próxima semana. Me perdonan por mi falta de manejo del tiempo, pero hemos por lo menos leído una definición que creemos que es adecuada, que es cercana a lo que el Nuevo Testamento enseña sobre una iglesia local bíblica, y hemos mencionado que contiene los tres elementos que históricamente la iglesia desde los apóstoles ha defendido que deben estar presentes en una iglesia local: predicación del evangelio, administración de las ordenanzas, y disciplina o acompañamiento en consejería, en ayuda, en restauración a los miembros de la iglesia. ¿Qué voy a hacer a continuación? Yo quiero orar contigo. Yo quiero preguntar a quienes han caminado con iglesias cristianas si realmente han tenido esa experiencia con iglesia. Porque les decía al principio que algunas veces la iglesia no parece ser iglesia porque no es iglesia. Estaba bien que leían la Biblia, estaba bien que Dios hacía milagros allí, pues Dios hace milagros por todos lados. Estaba bien que había una persona que se hacía llamar con un título de pastor o que fuera. ¿Realmente es una iglesia? Yo quiero que examines tu historia, y quiero también pedirte que examines tu relación hoy con la iglesia. Porque si para ti la iglesia es
una reunión cada domingo, yo con todo el cariño y el respeto, yo quiero exhortarte sobre eso. Si para ti es una relación especial con un pastor o con algún pastor, yo quiero que examines eso. Si para ti es una institución o venir, matricularte, estar en una lista o participar en las actividades, o si piensas, no, yo sirvo a Dios porque estoy conectado con un ministerio que sirve a los niños en la calle, qué sé yo quiero que examines eso. En esas dos líneas yo quiero invitarlos a orar.